Vamos a continuar con la materia retomándolo de esta manera a través de clases más bien online, podríamos decirlo, en donde les voy a grabar con mi voz y además ir mostrando las diapositivas de cada contenido que nos va quedando, ¿ya? Para terminar la unidad en la cual estábamos, nos toca ver aún tobillo y pie, ¿ya? Luego la tercera unidad va a ser, como ya lo habíamos dicho, lo que era marcha, carrera y salto. Probablemente eso lo veamos de manera presencial a través de alguna actividad y de algún trabajo que les haga realizar yo junto con el profesor Machuca, ¿ya? Entonces vamos a continuar con lo que respecta a tobillo. Primero que todo, recordar un poquito que deben considerar siempre que cuando uno habla de cualquier articulación de la extremidad inferior, ya sea cadera, rodilla, tobillo y pie, automáticamente ustedes deben enlazarla con la actividad funcional con la cual se relaciona. En este caso, la actividad funcional va a ser siempre la marcha, ¿ya? Lo más básico, la marcha, ya que la extremidad inferior, ¿cierto?, apoya en actividades deportivas y en muchas otras actividades tanto laborales como funcionales, pero en general va enfocado a la funcionalidad máxima, que es la marcha, ¿ya? Vamos a partir entonces hablando del tobillo. En general, el complejo tobillo-pie siempre es uno, ¿ya? Existe una relación directa entre todos los componentes desde el tobillo hasta el pie. Nosotros vamos a ver o vamos a separar el tobillo y pie para tratar de entenderlo un poquito mejor, porque si habláramos una clase completa de lo que es tobillo y pie todo junto y entremezclado, sería bastante complejo, ¿ya? Así que nosotros lo vamos a separar, pero deben entender y considerar que es un conjunto, ya funciona siempre en conjunto, y yendo más global, toda la extremidad inferior funciona como un conjunto, ¿ya? Entonces, como función principal del tobillo, nosotros podríamos decir que es amortiguar la carga y propulsar el cuerpo durante la marcha, además, ¿cierto?, de ir adaptándose a cualquier tipo de terreno. Esa va a ser como la función principal del complejo tobillo-pie. El tobillo en general tiene una función muy importante en esto que es la marcha. En esta imagen que nosotros, o en este GIF que nosotros vemos acá, estamos viendo a un modelo de un sujeto caminando y podemos observar que se generan dos gráficos que son bastante similares, ¿ya? Estos gráficos que ustedes aprecian acá se denomina gráfico de mariposa. Este gráfico de mariposa nos muestra cómo son los componentes vectoriales de la fuerza de reacción del suelo cuando yo camino. Primero, fuerza de reacción del suelo. ¿Qué significa eso? Según la tercera ley de Newton, se supone que con cada fuerza o a cada fuerza que yo, cada fuerza que yo aplique, ahí sí, cada fuerza que yo aplique, voy sobre un objeto, este objeto me va a generar una fuerza, ¿cierto?, en igual magnitud, en igual dirección, pero en sentido opuesto, ¿ya? Entonces la fuerza de reacción del suelo es la fuerza que el suelo ejerce sobre mi pie, ¿cierto? Cuando yo camino, por acción de la gravedad, mi pie está ejerciendo una fuerza en sentido inferior principalmente, por lo tanto la fuerza de reacción va a ser en sentido superior, ¿ya? Entonces acá en este gráfico de mariposa se muestra la fuerza o el vector en sentido superior y en sentido antero-posterior, ¿ya? Después, cuando tengamos la clase práctica, yo les debo explicar de mejor manera esto y espero hacerlo a través de la plataforma de fuerzas para que se pueda entender de manera correcta. El tema es que durante la marcha yo puedo dividir esta marcha en dos grandes ciclos. El primer ciclo, que va a ser el que corresponde cercano al 60% del 100% de la marcha, va a ser la fase de apoyo. ¿Qué significa esto? Cuando el pie se encuentra concretamente en apoyo con el suelo. Este apoyo comienza, fíjense acá, cuando contacta el talón y termina cuando los dedos se despegan del suelo. Entonces, durante todo ese transcurso de contacto de talón hasta despegue de los dedos del suelo, voy a estar apoyando el pie en el suelo, por ende me va a generar una fuerza de reacción. Si yo analizo esta fuerza de reacción en magnitud, lo vamos a ver acá, que es el mismo gráfico. Fíjense que este de acá tiene un pic inicial, un valle y un pic final. Lo mismo que puedo ver acá, un pic inicial,
un valle y un pic final. Lo vamos a analizar acá para que no se esté moviendo tanto como en el caso de la izquierda. En este gráfico yo voy a tener en el eje X el porcentaje del ciclo de marcha, o también podría ser el tiempo. Normalmente cuando nosotros estudiamos la marcha se hace en función al porcentaje del ciclo de marcha. Y acá en el eje en el eje Y yo voy a tener las fuerzas, ¿ya? Las fuerzas que está ejerciendo el suelo sobre el pie, porque recuerden que es la fuerza de reacción del suelo, no la que el pie ejerza al suelo. Entonces yo puedo ver acá dos grandes pics. El primer pic tiene relación con un fenómeno que se da, ¿cierto?, en la fase de contacto inicial y apoyo inicial, que se denomina la amortiguación. En esta fase de amortiguación, lo que sucede es que el pie genera mucha fuerza hacia abajo, debido a que en el paso anterior yo vengo con el pie en el aire. Entonces, cuando el pie genera contacto con el suelo, toda esa fuerza la entrega al suelo. Por lo tanto, el suelo también va a ejercer una fuerza hacia arriba, ¿ya? Esto tiene directa relación con la energía potencial que genera el centro de masa durante la marcha, que vamos a ver posteriormente, ¿ya? Pero lo importante de acá es que acá es una fase de amortiguación, en donde el pie y toda la extremidad inferior se comporta igual que un amortiguador, ¿ya? Y van a existir distintas estructuras que van a apoyar a que suceda esto, para que las fuerzas se puedan disipar y no dañen en gran medida las estructuras que se relacionan con el tobillo, el pie, la rodilla y la cadera. Algunas de estas estructuras que amortiguan, por ejemplo, en la rodilla van a ser principalmente los meniscos, y en el pie vamos a tener este fenómeno de arco plantar, que este sí que va a ser realmente como un amortiguador que va a bajar y va a subir dependiendo de las cargas que se ejecuten. Entonces acá la fuerza se amortigua, ¿ya? Luego esta fuerza baja y se genera este valle. Este valle es más o menos, ¿cierto?, cuando estoy en la fase de apoyo medio, que eso lo vamos a ver después, y este valle por el momento no me interesa mucho que lo comprendan. Luego, esta fuerza, si ustedes lo notan, vuelve a subir y generar un segundo pic. En este pic yo puedo observar que se va a dar la fase de propulsión. La fase de propulsión vendría siendo cuando el tobillo empieza a generar un movimiento de plantiflexión para poder dar el siguiente paso, para impulsarse en sentido anterior y superior, ¿ya? Como les digo, todo esto lo vamos a ejemplificar en el laboratorio para que quede todo absolutamente claro. Entonces, al fin y al cabo, el tobillo junto con el pie van a tener la función principal de generar amortiguación en la fase de apoyo inicial y de propulsión en la fase de apoyo final. Todo esto a través de ciertos movimientos que se van a dar en el complejo tobillo-pie. La fase de propulsión sí genera mayor importancia en el tobillo, ya que los músculos trícepsural van a ser los principales músculos agonistas de generar la fuerza en sentido superior y anterior para que la persona pueda ir avanzando hacia adelante en cada paso que se va dando, ¿ya? Entonces vamos a dejar esa como función: amortiguar la carga y propulsar el cuerpo durante la marcha o durante cada paso que el sujeto dé. El tobillo se va a denominar un complejo articular. Recuerden que complejo articular es cuando existe más de una articulación moviéndose en el mismo sector, ¿ya? Entonces, en este caso, en el tobillo vamos a tener tres grandes articulaciones que van a estar interrelacionadas en cuanto al movimiento para poder producir rango, ¿cierto?, y fuerza en este tobillo. Funcionalmente yo voy a tener las articulaciones talocrural, la articulación tibiofibular distal y la articulación tibiofibular proximal. La articulación talocrural, que es sinónimo de articulación de tobillo, va a ser aquella que se forma entre el hueso astrágalo, que lo podemos ver acá, que es convexo, y la mortaja tibiofibular, que es esto de acá. Fíjense que acá en rojo, o lo que se relaciona más con el rojo, va a ser la tibia, y lo que se relaciona aquí con el azul va a ser la fíbula. Esta tibia con la fíbula, ¿cierto?, cuando están juntas generan una gran concavidad. Acá generan una concavidad en sentido inferior que se relaciona directamente con una convexidad del astrágalo en sentido superior.
Por ende, recuerden siempre la artrocinemática. Cuando yo analizo la artrocinemática, siempre debo entender qué hueso se está moviendo sobre cuál o qué cadena estoy generando, cadena abierta o cadena cerrada. En este caso, cuando muevo en cadena cinemática abierta, o sea, muevo el astrágalo sobre la tibia y la fíbula, se va a generar una rodadura y un deslizamiento en sentidos opuestos. En cambio, cuando realizo un movimiento en cadena cinemática cerrada, o sea, esta mortaja que se denomina tibio-fibular, voy a estar moviendo en sentido o rodando y deslizando en el mismo sentido cuando es cadena cinemática cerrada. Eso es muy importante tenerlo claro, por si más adelante alguno de ustedes se interesa por todo el tema de la terapia manual. Cuando hacemos terapia manual debemos saber y entender hacia dónde son los movimientos de deslizamiento para poder generar algún cambio en la articulación de nuestros pacientes, ¿ya? Entonces voy a tener la articulación talocrural, que es esta de acá, que es la 1, entre el astrágalo y toda esta mortaja tibiofibular. Voy a tener la articulación tibiofibular distal, que es esta de acá, que se muestra en azul, que se corre un poquito para abajo el azul, pero acá tengo la fíbula y tengo la tibia. Entre estos dos huesos se forma esta articulación tibiofibular y distal porque se encuentra más alejada. Si tengo una distal, obviamente voy a tener una proximal, que es la que observo acá arriba, en 3, articulación tibiofibular proximal. Acá tengo los cóndilos, las mesetas tibiales o platillos tibiales, tengo acá la fíbula, ¿cierto? La tibia. Fíjense que esto es más bien cercano a la rodilla, por ende, anatómicamente la articulación tibiofibular proximal se relaciona más con la rodilla, pero funcionalmente con la rodilla no tiene nada que ver. Esta articulación no afecta en nada el movimiento de la rodilla, pero sí afecta el movimiento del tobillo, ¿ya? Entonces podríamos decir que funcionalmente la articulación de tobillo está compuesta por la articulación talocrural, por la articulación tibiofibular distal y por la articulación tibiofibular proximal. Anatómicamente, el tobillo como tal, la estructura grande, está compuesta por esto, que son las dos articulaciones que son la talocrural y la tibiofibular distal. En cambio, la tibiofibular proximal se relaciona más con la rodilla. Estas dos articulaciones de acá, las tibiofibulares, les vamos a denominar articulaciones planas, ¿ya? Porque normalmente los únicos movimientos que generan, o el movimiento que más genera, van a ser pequeños deslizamientos para apoyar al movimiento, rango de movimiento del tobillo. En cambio, esta articulación, ¿cierto?, talocrural, va a ser una articulación de tipo bisagra, en donde va a poder generar solo un grado de movimiento, que va a ser la dorsiflexión y la plantiflexión. Ojo con eso. Acá podemos ver la articulación talocrural, que anteriormente habíamos dicho que era una articulación de tipo bisagra, en donde tenemos que el componente más proximal de la articulación va a ser esto de acá, que se va a denominar mortaja, ¿ya? Y el segmento más distal va a ser este astrágalo convexo, ¿cierto?, que se va a poder mover sobre la mortaja, o al revés, la mortaja también se va a poder mover sobre el astrágalo. Esta es una vista frontal, ¿ya?, en donde se aprecia claramente la concavidad de la mortaja y la convexidad del astrágalo. Acá por otro lado puedo tener una vista sagital, en donde puedo ver también estos tres huesos. Acá tengo en azul la fíbula, que en este caso esto de acá sería el maleolo fibular, y tengo por medial la tibia. Y acá puedo ver el talo o astrágalo, ¿cierto?, con su convexidad articulando con la tibia y la fíbula, ¿ya? Es importante, chiquillos, que importante no olvidar las formas de los huesos, nunca. Recuerden que yo le doy mucho énfasis a la artrocinemática, entonces es importante saber cuál es la forma para poder inferir la artrocinemática. Si para esto no es necesario que ustedes aprendan de memoria lo rodar y deslizar, es necesario solamente que ustedes aprendan la regla y sepan cuál es la forma de los huesos. Teniendo eso pueden inferir la artrocinemática de cualquier articulación del cuerpo. Acá además podemos ver la relación que tiene el tobillo con todo el resto del pie. Acá tengo la articulación de tobillo, acá voy a tener la articulación subtalar, acá voy a tener la articulación transversa del tarso
y acá voy a tener la articulación tarso-metatarsiana. Estas de acá las intertarsianas, luego voy a tener las metatarsofalángicas y las interfalángicas, ¿ya? Pero eso lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos del pie. Acá puedo ver otra imagen, un poquito para seguir entendiendo la anatomía de la articulación talocrural. Puedo ver acá el tercio distal de la tibia, el tercio distal de la fíbula. Fíjense que el maleolo fibular, que está acá, es más bajo que el maleolo tibial, ¿ya? Y considerar siempre que el eje de movimiento del tobillo es una línea que va a pasar por el medio de ambos maleolos. Entonces, si se fijan, el eje de movimiento no es totalmente horizontal, sino que queda oblicuo. Esa oblicuidad genera que el tobillo no se mueva puramente en el plano sagital. O sea, cuando hago dorsiflexión y plantiflexión, tiene un leve componente hacia lateral y hacia medial. Esto dado por esta orientación del eje. Además de eso, ¿cierto? Puedo ver acá esto que sería la articulación tibiofibular distal, ¿sí? En donde puedo ver acá algunos elementos que la van a estabilizar, como por ejemplo el ligamento tibiofibular anterior que está cortado y el tibiofibular posterior que está acá. Estabilizando toda esta articulación, que después la vamos a ver, vamos a tener acá la membrana interósea, ¿cierto? Que al igual que el antebrazo, discurre desde proximal hacia distal para mantener siempre unidos los dos huesos y además generar mayor área para la inserción de los músculos, ¿ya? Acá en rojo, en esta manchita roja de acá y de acá, puedo ver realmente cuáles son las áreas de contacto de la articulación. En la tibia voy a tener toda esta parte inferior o más distal que va a estar contactando con el astrágalo, y acá en la tibia voy a tener esta zona que está más bien medial e inferior que va a articular con el astrágalo. El astrágalo estaría así, de esta manera. Voy a borrar todo esto para que se vea. Estaría así, acá el astrágalo, ¿cierto? Con su convexidad. Acá puedo ver por otro lado el astrágalo, ¿ya? El astrágalo es un hueso bastante irregular que tiene muchos procesos, ¿cierto? Y carillas articulares para poder darle la funcionalidad que debe tener el pie, junto con el tobillo. Recuerden que son todo un conjunto. Acá yo puedo ver el astrágalo en una vista horizontal superior, en donde acá voy a tener la parte anterior y acá voy a tener la parte posterior, ¿ya? En esta parte anterior voy a tener esta gran cabeza, ¿cierto? Que va a estar articulando con el hueso navicular, formando la articulación talonavicular que forma parte de la transversa del tarso. Voy a tener un cuello y voy a tener acá por superior la gran tróclea. Esta tróclea va a ser la que va a articular directamente con la mortaja tibiofibular. Acá voy a tener otras facetas articulares, ¿cierto? Una por lateral y otra por medial, que van a articular con los distintos maleolos. Recuerden que los maleolos siempre están un poquito más abajo. Miren, acá lo voy a mostrar. Toda esta zona de acá, que acabo de marcar, va a ser la que va a articular con esta región, ¿ya? Y estas facetas laterales y faceta medial van a ser las que van a articular con estas zonas respectivamente, ¿ya? Entonces voy a tener un gran área de contacto. Recuerden que cuando tengo un gran área de contacto en una articulación, las presiones automáticamente disminuyen. Y si las presiones disminuyen, eso significa que voy a tener menor sobrecarga y el cartílago va a poder resistir de mejor manera estas grandes cargas que se generan, sobre todo durante actividades como correr, saltar o hacer algún tipo de ejercicio, ¿ya? Acá puedo ver exactamente lo mismo, pero con el astrágalo puesto o inserto en todo este pie que podemos observar también en una vista horizontal. Ya, analicemos un poquito la funcionalidad de la articulación talocrural o de tobillo. Una de las cosas más importantes que hay que entender para poder comprender un poquito cómo funciona la mecánica del tobillo es que si yo observo el astrágalo en una vista horizontal, puedo ver y notar que por anterior el astrágalo es más ancho que por posterior. Fíjense que por anterior es mucho más ancho que esta parte de acá.
Eso es muy importante para comprender la estabilidad de esta articulación. Acá yo puedo ver lo mismo, fíjense, acá tengo el ancho del astrágalo por anterior, el ancho por posterior. Claramente aquí se nota una diferencia, ¿cierto? Siendo que la parte anterior es más ancha. Por lateral y medial voy a tener los maleolos, que van a estar directamente pegados a este hueso astrágalo o talo. Cuando el astrágalo se mueve, o el tobillo se mueve, o los maleolos se mueven, porque yo esto debo entenderlo en función a la cadena. Vamos a hacerlo primero en función a una cadena cinemática abierta. Cuando yo muevo en cadena cinemática abierta, estoy moviendo el astrágalo sobre los maleolos, ¿cierto? Entonces el astrágalo de acá va a rodar y deslizar. Si yo muevo el astrágalo, estoy moviendo la superficie convexa. Por lo tanto, el rodar y deslizar va a ser en sentidos opuestos. Cuando yo realizo una dorsiflexión de tobillo, el astrágalo va a rodar hacia anterior, rueda hacia anterior y va a deslizar hacia posterior. Desliza, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que va a suceder en el astrágalo si desliza hacia posterior? Piensen que por lateral y medial voy a tener estos dos maleolos que van a estar completamente pegados acá y van a estar haciendo presión hacia el astrágalo. Si el astrágalo desliza hacia posterior, su parte más ancha va a estar contactando con los maleolos. Por lo tanto, ¿qué le va a tender a pasar a los maleolos? Los maleolos naturalmente van a tender a separarse, ¿sí? Porque la parte más ancha del astrágalo va a estar contactando con ellos, los va a estar empujando hacia el lado. Pero estos maleolos no van a poder moverse hacia el lado, porque un poquito más arriba, que acá no lo puedo notar porque es un plano horizontal, más arriba, tengo la articulación tibiofibular distal, que es esa articulación que trata de mantenerme unido siempre el maleolo fibular con el tibial, estabilizado por estos ligamentos tibiofibular proximal y distal. Entonces, como estos maleolos no se van a poder separar y acá voy a estar ejerciendo una presión hacia el lado, se va a generar una gran compresión en esta zona. Si genero compresión en esa zona, automáticamente voy a generar estabilidad, ¿ya? Y eso va acá. Esos maleolos van a estar haciendo presión hacia el astrágalo cuando éste se desliza hacia posterior. Entonces, no olvidar, si aumenta la compresión en una estructura siempre se va a relacionar con un aumento de la estabilidad. Por ende, yo voy a decir que el movimiento más estable o la posición más estable del tobillo va a ser una dorsiflexión en cadena cinemática abierta, que es lo que estamos analizando. ¿Qué sucede si lo hago en cadena cinemática cerrada? Acá hacia arriba tengo la tibia y aquí hacia arriba tengo la fíbula. Cuando me muevo en cadena cinemática cerrada, ¿cierto? Voy a estar moviendo la tibia y la fíbula en sentido anterior y en sentido posterior dependiendo del movimiento que haga. Si yo hago una dorsiflexión en cadena cinemática cerrada, voy a estar moviendo estos dos huesos en sentido anterior, en bloque, la tibia y la fíbula en sentido anterior. Por ende, si estos dos huesos se deslizan hacia adelante, van a empezar a contactar con la zona más ancha del astrágalo. Por ende, se va a producir el mismo proceso que indiqué anteriormente, en donde va a aumentar la compresión y va a aumentar la estabilidad. Por ende, la posición o movimiento más estable en el tobillo va a ser siempre la dorsiflexión, tanto en cadena cinemática abierta o cerrada. Cuando realizo una plantiflexión es lo opuesto, ¿cierto? Ya no es el movimiento más estable, por ende, si es menos estable, debe ser estabilizado siempre por la musculatura. Y es por eso también que para los movimientos de dorsiflexión yo tengo músculos potentes, porque además de generar movimiento, deben generar estabilidad. No naturalmente
o no esta estabilidad natural que se da debido a el ancho del astrágalo contactando con los maleolos. Ahí se genera una estabilidad pasiva que es bastante alta, ¿ya? Una fuerte compresión que deriva en un aumento de la estabilidad. Este es el mecanismo primario de estabilidad del tobillo. Ahora, esto era una actividad que se lo iba a realizar en clase, pero por favor pónganle pausa al video y tómense unos minutos para poder realizarlo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo podría describir el eje de la articulación talocrural considerando que éste pasa por el centro de ambos maleolos? Anteriormente dijimos que, y para eso por favor pálpese, no a su compañero porque no está a su lado, pero pálpese su tobillo. Anteriormente dijimos que el maleolo fibular o lateral estaba más abajo que el maleolo tibial, por ende ya hay una disparidad, ¿cierto? Voy a tener un eje oblicuo. Pero ¿qué pasa en sentido antero-posterior? ¿Tengo algún maleolo más adelante que otro? Para resumir, ustedes deberían responderme: sí, profesor, hay un maleolo que se encuentra más hacia abajo y que se encuentra más hacia posterior. O también podríamos decir que hay uno que se encuentra más superior y más anterior. Y eso es lo que ustedes deben descubrir. Bueno, como ya lo hicieron, ya hicieron la actividad práctica, vamos a verlo en esta imagen. Fíjense en una vista frontal, yo les había dicho anteriormente que el maleolo fibular era más bajo que el maleolo tibial. Por lo tanto, el eje de movimiento, que es este, queda de manera oblicua en relación a un eje perlateral. Fíjense que esta angulación del tobillo en el plano coronal es de 10 grados. Entonces, cuando yo mueva el tobillo tanto hacia la plantiflexión o dorsiflexión, va a ser un movimiento chueco. No se va a mover puramente en el plano sagital, sino que se va a mover un poquito chueco, ¿cierto? De esta manera. Cuando yo hago una dorsiflexión, el pie tiende a irse hacia lateral. Y cuando hago una plantiflexión, el pie tiende a moverse un poquito hacia medial, ¿ya? Pero ojo, el movimiento puro o el movimiento natural solo de la talocrural es la planti y dorsiflexión. Que se vaya un poquito hacia lateral y un poquito hacia medial está dado netamente por el eje, no significa que sea otro movimiento, ¿ya? Ahora, visto en el plano horizontal, voy a tener que el maleolo fibular se encuentra levemente más posterior que el maleolo tibial, por ende también voy a tener un eje oblicuo en el plano horizontal. Este eje va a estar, ¿cierto?, angulado 6 grados y genera automáticamente lo mismo que les expliqué anteriormente, que durante la dorsiflexión se mueva en sentido lateral un poquito y en la plantiflexión se mueva en sentido medial, ¿ya? Esto de acá no lo consideren porque ahí me está hablando de otra cosa. Lo mismo acá. Esto que aparece aquí no lo considere. Solo considere que el tobillo es capaz de generar dorsiflexión y plantiflexión. Absolutamente nada más. Ya. ¿Cuáles van a ser los mecanismos estabilizadores del tobillo? Como primero vamos a tener la forma del astrágalo, algo que ya explicamos anteriormente. El astrágalo, al ser más ancho por anterior que por posterior, cuando realiza un movimiento de dorsiflexión, va a generar cierta distracción de los maleolos. Pero estos, como no se pueden mover debido a los ligamentos que la estabilizan en la articulación tibiofibular distal, van a ejercer fuerza, compresión. Y eso genera una estabilidad automática o innata, que se va a dar específicamente en la dorsiflexión, tanto en cadena cinemática abierta como en cadena cinemática cerrada. Los mecanismos estabilizadores secundarios, que van a ser ligamentos, vamos a tener dos grandes complejos ligamentosos. Vamos a tener un complejo ligamentoso medial y un complejo ligamentoso lateral. Ahora, estos complejos ligamentosos no son solamente del tobillo, sino que son del tobillo y de la articulación subtalar. Por ende, vamos a observar más adelante que estos ligamentos van a limitar también otros movimientos que el tobillo no genera, pero que sí los genera acá abajo la articulación subtalar. Por ende, deben
limitar también esos movimientos. Por medial voy a tener un gran ligamento que se denomina ligamento deltoideo, ¿ya? Que es todo esto de acá. Yo lo separé en colores para poder separar sus fascículos. El ligamento más anterior que forma parte del deltoideo va a ser el ligamento tibio-navicular. Este ligamento tibio-navicular va a ser capaz de limitar la eversión del pie y la plantiflexión de tobillo. Entonces, este ligamento sí tiene que ver con el tobillo. Tengo en azul el ligamento tibio-calcáneo. Este ligamento tibio-calcáneo limita la eversión y la abducción. Por ende, ¿tiene relación con el tobillo? No. Y por posterior, acá en verde, voy a tener el ligamento tibio-talar. Este ligamento tibio-talar limita la eversión y la dorsiflexión. Por ende, en el tobillo como tal, los únicos ligamentos del deltoideo que tienen cierta repercusión en la limitación del movimiento va a ser el tibio-navicular, que va a limitar la plantiflexión, y el tibio-talar, que va a limitar la dorsiflexión. Ahora, si ustedes ven acá, fíjense que estos tres ligamentos limitan la eversión. Por ende, son principalmente para limitar ese movimiento y secundariamente me van a limitar la planti y la dorsi. ¿Ya? Eso es importante, recordar que estos ligamentos actúan sobre la articulación talocrural o de tobillo y también sobre la subtalar. Por eso aparecen otros movimientos que aún no hemos visto. Por lateral voy a tener estos ligamentos laterales, ¿cierto? Que ya no son uno, sino que son tres bastante separados. En la parte más anterior, en rojo, voy a tener el ligamento talofibular anterior. Este ligamento talofibular anterior me va a limitar el movimiento de plantiflexión, inversión y aducción. Por ende, en la talocrural solo me va a limitar el movimiento de plantiflexión. Luego en azul tengo el ligamento calcáneo fibular. Calcáneo fibular me va a limitar la dorsiflexión y la inversión, pero de tobillo solamente la que cabe acá es la dorsi. Y el ligamento talofibular posterior, que está acá en verde, me va a limitar la dorsiflexión, la abducción y la inversión. Y de la talocrural solo la dorsiflexión. Ahora, piensen en lo siguiente. Todos estos ligamentos me limitan la inversión, ¿ya? Cuando usted se esguince el tobillo, va caminando por la calle, se dobla el pie o está jugando a la pelota, lo que sea, haciendo algún deporte, cuando se dobla el pie, el principal ligamento que se lesiona es el talofibular anterior, debido a que el pie se va a ir en una plantiflexión, en una inversión y en una aducción. Entonces, según esto, ¿cierto? El principal mecanismo de lesión, si nosotros lo jerarquizamos, es la inversión. Acá podemos ver el esguince que normalmente se da es por inversión. Si yo lo analizo desde ese punto de vista, puedo entender que el esguince de tobillo no se da en el tobillo, se da en la articulación subtalar, porque la subtalar es la que se puede mover en inversión, ¿ya? Eso después lo vamos a conversar en clase también, porque todos dicen me esguincé el tobillo, pero el tobillo en sí es la articulación talocrural, que solo se mueve en dorsi y plantiflexión, por ende es muy raro que se lesione, ¿ya? Luego acá analizamos las articulaciones tibiofibulares, ¿ya? Nosotros dijimos que el tobillo estaba compuesto por la talocrural, por la tibiofibular proximal y por la tibiofibular distal. La articulación tibiofibular proximal es esta que se relacionaba más con la rodilla anatómicamente, pero que funcionalmente se relaciona con el tobillo. También habíamos dicho que era una articulación de tipo plana, ¿cierto? Solo va a permitir movimientos de deslizamiento, específicamente en sentido anteroposterior y superior e inferior, ¿ya? Va a estar estabilizada por ligamentos de la cabeza de la fíbula, ligamento anterior de la cabeza de la fíbula y por posterior ligamento posterior de la cabeza de la fíbula. La disfunción de esta articulación va a repercutir de forma mínima en la función de la rodilla y el tobillo. Si yo me lesiono acá, no voy a generar gran pérdida del rango de movimiento del tobillo, va a ser muy leve. No así si me lesiono esta acá de abajo, que es la tibiofibular distal.
Esta tibiofibular distal en general se clasifica como una sindesmosis, pero también podríamos decir que es plana por los algunos movimientos que va a realizar, ¿ya? Acá la membrana interósea le da principalmente esta función de ser una sindesmosis, ¿ya? Esta articulación va a permitir movimientos también de rotación, traslación y distracción de la fíbula, ¿ya? O sea, genera hartos movimientos para que el tobillo pueda moverse. Uno de los movimientos más importantes va a ser la distracción o una leve distracción. Recuerden que cuando el astrágalo contacta con su parte más anterior, tiende a hacer que se separen estos maleolos. Se pueden separar levemente y por eso hablo ahí de esa distracción. Ahora, ¿quién va a evitar que se separen de manera excesiva estos dos maleolos? Van a ser el ligamento interóseo, el ligamento tibiofibular anterior, posterior y la membrana interósea, ¿ya? Todos esos mecanismos van a evitar que esto se lesione. Hay algunas fracturas que se dan en esta zona, ¿cierto? Que se puede lesionar acá la fíbula en distintas partes. Si la fractura de la fíbula, por ejemplo, por jugar a la pelota o lo que sea, ocurre acá, me da lo mismo, entre comillas, no es algo grave, podría consolidar solo, quizás no sea opción una cirugía, pero si me lesiono acá, acá o acá, eso implica cirugía inmediata, porque si yo me lesiono cualquiera de estas partes, pierdo la continuidad de esta articulación y se genera una inestabilidad, ¿ya? Por ende, es súper importante en el caso de alguna lesión o fractura de la fíbula saber en qué parte se lesionó. Por ejemplo, a ver, voy a ver si hay alguna imagen. No, voy a usar esta imagen de acá. Imaginen que yo me fracturo la fíbula, justo en el maleolo. Acá, perdón, justo en el maleolo. Y para poder corregir eso, me ponen un perno, acá, un perno, que va a ir desde lateral hacia medial, cruzando la fíbula y llegando hasta el astrágalo. O bien, cruzando todo, ¿cierto? Y uniendo esto más arriba que el astrágalo, uniendo ambos huesos, la fíbula con la tibia. ¿Qué creen ustedes que sucederá cuando el paciente realiza una dorsiflexión? Cuando realiza una dorsiflexión, por el ancho acá, va a tender a mover, ¿cierto?, los maleolos hacia lateral, pero eso no va a poder ser, porque voy a tener un perno estabilizando. Por ende, ¿qué me va a generar? Me va a generar una pérdida del rango de movimiento hacia la dorsiflexión. Entonces, si usted alguna vez en su vida kinésica futura les llega un paciente que tuvo una fractura de tobillo o de fíbula y le pusieron un perno y este no es capaz de realizar una dorsiflexión completa, usted no insista, no genere con sus manos el movimiento excesivo, porque no lo va a hacer, porque este perno está evitando que se mueva. Y si usted es porfiado y genera mayor movimiento, va a generar daño entre el perno y los huesos y a la larga va a ser peor, ¿ya? Es un poquito de datos freak, ¿ya? Para que puedan entender. Ya, la osteocinemática. Recuerden que, a ver, en el complejo tobillo-pie yo voy a tener dos grandes movimientos cuando lo analizo de forma global. Estos movimientos, dos grandes movimientos, van a ser la pronación y la supinación. La pronación, ¿cierto?, va a estar dada por tres grandes movimientos, que va a ser la eversión, la abducción y la dorsiflexión. Y la supinación, por otro lado, va a estar dada por la inversión, aducción y flexión plantar. En el tobillo, recordar que solamente actúa la dorsiflexión y la plantiflexión o flexión plantar, ¿ya? Entonces, la osteocinemática del tobillo de la talocrural es dorsiflexión y plantiflexión en el plano sagital. No olvidarse de eso. Acá puedo ver movimiento en cadena cinemática abierta, en donde realizo una dorsiflexión, plantiflexión, dorsi-planti, dorsi-planti. Puedo ver acá un movimiento en cadena cinemática cerrada, donde ahora hago dorsi, planti, dorsiflexión, plantiflexión, ¿ya? La dorsiflexión, tanto en cadena cinemática abierta como cerrada, me va a permitir cerca de 26 grados, ¿ya? Y la
plantiflexión, por otro lado, me va a permitir cerca de 48 grados. Esto que aparece acá de que se puede relacionar con abducción y aversión, no lo consideren. Acá solo observen cuáles son los movimientos en cadena cinemática abierta y cerrada y los grados de movimiento que se pueden generar, ¿cierto?, con cada uno de estos. La artrocinemática, la artrocinemática también debemos verla en el práctico, pero a priori vamos a decir que el tobillo se puede mover tanto en cadena cinemática abierta como en cerrada. Si me muevo en cadena cinemática abierta, estoy moviendo el astrágalo convexo sobre la mortaja cóncava. Por ende, el rodar y deslizar van a ser siempre en sentidos opuestos, ¿ya? Cuando hago una dorsiflexión acá, este astrágalo va a tender a rodar hacia anterior y se va a deslizar hacia posterior. ¿Qué sucedía si deslizaba hacia posterior? Su parte más ancha iba a contactar con los maleolos y se iba a producir una gran fuerza compresiva que estabilizaba. En el caso de la plantiflexión, el astrágalo va a rodar hacia posterior y va a deslizar hacia anterior. Entonces, por ejemplo, si a usted alguna vez le llega un paciente que tuvo o que tiene una limitación hacia la dorsiflexión y usted en la anamnesis se da cuenta de que no tiene pernos, no tiene ninguna cirugía, solo tiene una restricción, usted podría generar alguna técnica manual de deslizamiento hacia posterior para generar un mayor rango de movimiento. O sea, ayudar al astrágalo, que en la dorsiflexión, se mueva hacia posterior y así generar un rango de movimiento mayor, ¿ya? En cadena cinemática cerrada, cuando se mueve la tibia y la fíbula sobre el astrágalo, siempre se va a mover cóncavo sobre convexo, por ende van a rodar y deslizar en el mismo sentido. En la dorsiflexión, la tibia y la fíbula ruedan y deslizan hacia anterior, y en la plantiflexión, la tibia y la fíbula ruedan y deslizan hacia posterior. Entonces, en este caso, si yo quisiera ganar rango de movimiento, tendría que deslizar con mis manos la tibia y la fíbula en sentido anterior para ganar dorsi y en sentido posterior para ganar planti. Eso probablemente lo van a aprender más adelante en los ramos de cuarto de kinesiterapia del aparato locomotor, en técnicas manuales. ¿Quién va a estar estabilizando de manera dinámica el tobillo? Cuando hablamos de estabilización dinámica, siempre van a ser músculos, ¿ya? Siempre. Acá en esta imagen yo tengo un corte horizontal del tobillo, en donde puedo ver que tengo un eje, ¿cierto?, de la articulación talocrural y un eje acá de la articulación subtalar, que vamos a ver más adelante. Acá puedo separar, ¿cierto?, o la que me interesa es esta. Este eje, que es el eje medio lateral. Todos los músculos que se encuentren anterior a ese eje van a ser músculos que generen dorsiflexión, y todos los que estén posterior a este eje van a ser músculos que generen dorsiflexión. No olvidar eso jamás, ¿ya? Algunos van a ser flexores dorsales y otros flexores plantares. ¿Cuáles van a ser los que están por delante? Vamos a tener el músculo principalmente el tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor largo del hallux y tercer fibular. Y por posterior voy a tener el gastrocnemio y el sóleo, que van a formar parte del tríceps ural, y el músculo plantar, ¿ya? Entonces estos músculos van a tener relación con la estabilización dinámica de la articulación talocrural. Acá los puedo observar. Por anterior voy a tener el músculo tibial anterior, voy a tener el músculo extensor largo de los dedos, extensor largo del hallux, que es el primer ortejo, el dedito gordo, y voy a tener acá el extensor largo de los dedos junto con el tercer fibular. Este músculo, que es el fibular largo, tiene relación con la articulación subtalar, que lo vamos a ver más adelante. Cuando usted se esguinza el tobillo, el principal músculo que queda con algún tipo de disfunción va a ser este tercer fibular, que lo vamos a analizar más adelante. Por posterior voy a tener músculos plantiflexores, que van a ser principalmente, acá puedo ver los gastrocnemios, gastrocnemio medial, gastrocnemio lateral, junto con el tendón de Aquiles. Y acá arribita puedo ver el músculo plantar.
y bajo el gastrocnemio observo el músculo sóleo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el sóleo y el gastrocnemio? Es que el sóleo es un músculo monoarticular, o sea, va desde la tibia y la fíbula y llega hasta el calcáneo. En estricto rigor es un músculo biarticular, porque atraviesa la articulación, talocrural y subtalar, pero acá me interesa solo que cruce el tobillo. En cambio, el músculo gastrocnemio es un músculo poliarticular, porque va a cruzar todo acá el complejo del pie y va a cruzar también la rodilla, se va a insertar en los cóndilos femorales por la parte más posterior, ¿ya? Bueno, eso sería, tobillo no es tan complejo, ¿ya? Deben considerar mucho lo que les repetí y ver las veces que sea necesario cada parte. Por favor, chiquillos, traten de revisar las clases antes del práctico, de la clase que tengamos el día sábado, cuando salgamos del paro, porque va a ser muy útil para poder resolver todas las dudas y reforzar los contenidos que probablemente yo encuentro que son más difíciles, ¿ya? En unos días más voy a subir la clase de pie y con eso ya terminaríamos la unidad 2. Muchas gracias, ante cualquier duda escríbanme a mi correo.